Estimados maestros, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta capacitación docente. Quien les habla es el profesor Daniel Lozano Vargas, profesor de conocimientos pedagógicos. Bien, vamos entonces a empezar, estimados profesores, con nuestra sesión el día de hoy. ¿Mm? Un momento, por favor. Mm. Bien, bien, entonces voy a compartir mi pantalla para poder empezar. Bien. Am, Tenemos aquí entonces nuestro tema de hoy día, titulado Teoría del desarrollo socioemocional y demanda cognitiva. ¿Sí? Entonces, efectivamente, vamos a ver este tema que es muy, muy importante, ¿correcto? Ok. A ver, empezamos entonces. Tenemos aquí, en primer lugar, las teorías, en este caso, eh, epistémico-pedagógicas, que sirven que sirven de paradigmas para el sostenimiento y fundamento del Currículo Nacional de Educación Básica, que viene a ser precisamente el constructivismo y el socioconstructivismo. Es decir, estamos hablando en este caso, ¿no? La base pedagógica, tanto de Jean Piaget, de Lev Vygotsky, de David Ausubel y también de Jerome Brunner, por los cuales sirven para poder fundamentar lo que es los principios de la educación peruana, así como también el enfoque por competencias en el currículo nacional, es decir, tanto competencias, capacidades, estándares y también desempeños, así como también los enfoques transversales del currículo nacional. Muy bien. Por lo tanto, al emplear esta base fundamental teórica al plano didáctico, se dan a través de diversos enfoques de área, ¿no? De los cuales tenemos aquí, en esos enfoques de área se van a pretender lograr lo que viene a ser los aprendizajes significativos, ¿no? Es decir, la activación y recojo de los saberes previos, así como también el conflicto o disonancia cognitiva, el cual nos toca hoy día ver nuestra clase, ¿no? Pero este tema, como es amplio, sí, lo vamos a ver en dos sesiones. O sea, es decir, primero vamos a ver lo que es el desarrollo socioemocional, ¿no? Acorde, por supuesto, a la gran teoría de Erik Erikson, ¿ya? Y luego vamos a ver este tema de demanda cognitiva para la siguiente clase, para es decir, el día de mañana que nos compete. Tenemos también aquí la gestión de los aprendizajes, tanto el aprendizaje, se desarrolla el aprendizaje autónomo, la toma de decisiones, metacognición, y también concierne a este plano didáctico la evaluación y retroalimentación, ¿no? Por lo cual, precisamente ahí en lo que es la demanda cognitiva, vamos a ver qué es la demanda cognitiva. Bueno, ya les voy adelantando que es poder, toda actividad mental es demanda cognitiva. Entonces, a mayor demanda cognitiva, mayor actividad mental del estudiante, y por lo tanto, pues eso concierne a que el estudiante tiene que tener actividades que le propicien la demanda cognitiva específicamente. Entonces, claro, esas actividades que le van a propiciar una alta demanda cognitiva son actividades de creación, imaginación, invención, etcétera, ¿no? Eso ya lo veremos el día de mañana. Simplemente les voy adelantando un poquito en qué consiste. Por lo cual, tenemos también aquí la situación de la convivencia democrática y el clima de aula, ¿no? Entonces, la convivencia democrática y el clima de aula es fundamental para el desarrollo y el logro de los aprendizajes esperados en los estudiantes.
¿no? Así como también tenemos aquí las características del estudiante y su relación con el aprendizaje, ¿no? Es decir, aquí tanto veremos pues el desarrollo cognitivo, ¿no? El desarrollo moral, compete también el desarrollo socioemocional de la identidad, ¿no? Y también es fundamental hoy en día en todo estudiante, ¿no? Que justamente estamos hablando aquí sobre hoy día nos compete el desarrollo psicosocial, ¿no? Entonces, pero sin embargo, el desarrollo socioemocional en todo estudiante es fundamental para el logro de los aprendizajes. Entonces, socioemocionalmente el estudiante tiene que precisamente ser, pues, estar acorde, ¿no? A lo que se exige hoy en día en el Currículo Nacional de Educación Básica. Entonces, eso responde precisamente al nivel en que se encuentra cada estudiante. Así como también tenemos el uso de las tecnologías de información y comunicación para el aprendizaje, ¿no? Que es también hoy en día pues altamente demandado, ¿no? Más aún todavía con hoy en día con la inteligencia artificial, ¿no? Sobre todo para el ámbito educativo, ¿no? Por el cual tiene pues múltiples, efectivamente, eh, múltiples usos, ¿no? De los cuales benefician el trabajo educativo, ¿no? Así como también tenemos el trabajo colaborativo. Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente parte. Tenemos aquí la parte donde se habla las tareas de desarrollo humano. Estas teorías del desarrollo humano concierne tanto la teoría del desarrollo moral, tanto de Kohlberg como de Jean Piaget, el desarrollo cognitivo de Jean Piaget y también el desarrollo socioemocional de Eric Erikson, ¿no? El cual nos compete hablar el día de hoy. Y estos tres teorías, grandes teorías del desarrollo humano, van a permitir precisamente ser fuentes fundamentales para el currículo nacional de educación básica. ¿Sí? Entonces, precisamente vemos aquí, vamos a entrar ya directamente a lo que es la teoría de Erik Erikson. Entonces, Erik Erikson fue un psicoanalista alemán, ¿no? Discípulo precisamente de Sigmund Freud, que postuló la teoría del desarrollo psicosocial y precisamente enfatizó que la personalidad está influida por la sociedad y no solo por lo biológico, ¿no? Entonces, la personalidad está influenciada por la sociedad y no solo por el plano biológico. Por lo tanto, él expuso que el desarrollo del yo dura toda la vida, ¿sí? El desarrollo del yo dura toda la vida. Por lo tanto, si el desarrollo del yo dura toda la vida, es decir, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que en todo el proceso de la vida se da el desarrollo de la identidad del ser humano. Por lo tanto, fue el pionero del ciclo vital, ¿sí? Fue el pionero del ciclo vital y este precisamente consta de 8 etapas de desarrollo psicosocial, de las cuales tenemos aquí todas las etapas, hay crisis psicosociales, ¿no? Es decir, esas crisis psicosociales se interpretan como una situación de inestabilidad, ¿sí? Emocional, por supuesto, donde el sujeto, en este caso, por ejemplo, el estudiante, tiene que elegir, ¿no? Se encuentra en una etapa de deliberación, ¿no? Elegir para que él pueda precisamente ir construyendo su propia identidad. Por lo tanto, en la resolución de estos conflictos, precisamente, la persona halla un gran potencial para el crecimiento y ante ello, pues precisamente una virtud básica, pero por lo cual podemos encontrar un gran potencial para el fracaso si no se logra superar el conflicto propio de esa etapa vital. Miren ustedes, o sea, si no se logra superar el conflicto propio de esa etapa vital, entonces, lamentablemente, hay un fracaso y, desde luego, un momento no solamente de crisis, sino un desarrollo negativo socioemocional.
Bien. Entonces, en la crisis psicosocial que puede existir en cualquier momento de la etapa del ser humano, en la etapa del estudiante, puede haber tanto una finalización exitosa como una finalización no exitosa, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, aquí cuando se da la finalización exitosa para el desarrollo socioemocional, entonces existe aquí hay un desarrollo de una personalidad sana, se dan aquí el desarrollo de virtudes básicas, ¿no? Toda virtudes, precisamente, toda actividad que se desarrolla de la mejor manera posible. A eso se llama virtud, ¿no? Entonces, del cual también podemos obtener que el estudiante no realice una finalización exitosa, es decir, una personalidad, desarrolla aquí una personalidad no saludable y también existen las dificultades para seguir con las demás etapas. ¿Por qué? Porque surge un fracaso, un estancamiento, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, eso es lo que se llama o viene a ser la crisis psicosocial, ¿no? De manera genérica, por supuesto, repito, o bien hay una finalización exitosa o bien sencillamente no lo hay, ¿no? Bien. Pasamos entonces a la siguiente parte. Tenemos aquí a grandes rasgos, ¿sí? A grosso modo, la teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson, ¿no? Todas las 8 etapas del cual constituye precisamente esta etapa. Entonces, esta teoría. Entonces, hablamos primero de confianza básica versus desconfianza básica, ¿no? Eso ocurre de la relación del bebé con la madre, ¿no? De 0 a 2 años. Luego tenemos la etapa número 2, tenemos la segunda etapa, la autonomía versus vergüenza y duda, donde oscila entre 2 y 3 años. Luego tenemos la tercera etapa, la iniciativa versus culpa, que va desde los 3 hasta los 6 años. Luego tenemos la cuarta etapa, que es laboriosidad versus inferioridad, ¿no? Que va aquí la etapa de 6 a 12 años. Luego tenemos la búsqueda de identidad versus difusión de identidad, es decir, aquí la quinta etapa, que oscila entre los 12 hasta los 20 años. Luego tenemos la etapa de la intimidad versus el aislamiento, que va desde los 20 a los 40 años. Luego tenemos la séptima etapa, la generatividad versus estancamiento, ¿no? Es decir, va entre los 40 a 60 años. Y la octava etapa y última, que es la integridad versus desesperación, que va desde los 60 años hasta la muerte. Muy bien, entonces veamos aquí. ¿No? Vamos a empezar con un caso para poder justamente revisar y ver, luego de cada caso, vamos a ver el fundamento teórico, el cual respalda precisamente la respuesta elegida en cada caso. Muy bien, tenemos aquí lo siguiente, estimados maestros. La maestra Claudia trabaja en una cuna jardín todas las mañanas. La mamá y a veces el papá del niño, Javier, le llaman y hasta 3 veces para saber cómo está su hijo. Además, le brindan muchas recomendaciones a la maestra y le sugieren que por favor no lo deje llorar y que lo cuide mucho, porque como ya está aprendiendo a caminar, se puede golpear y que cualquier cosa que desee le llame para que ellos inmediatamente vengan. La maestra se da cuenta de que los padres se preocupan por su hijo, ¿no?
Está bien. Y están ahí en todo momento. La maestra no sabe si felicitar a los padres o brindarles algunas ideas sobre cómo tratar a su hijo, por lo cual, ¿cuál sería la consecuencia conductual de su niño si los padres siguen teniendo esta conducta frente a su hijo? Entonces, creo que está clarísimo el caso, ¿eh? Por lo tanto, ¿no? Y vamos a hacer una segunda lectura, siempre es bueno para tener un poco más, un poco de mayor claridad, ¿no? Entonces, claro que el maestro pues inmediatamente lo detectan, profe, acá está la respuesta y punto, está bien, ¿no? Pero siempre es bueno hacer una segunda lectura. Tenemos aquí, alternativa A, un desajuste sensorial siendo el niño en el futuro demasiado confiado e incluso crédulo. Está este niño que no va a crecer que alguien le pudiera hacer daño, ¿no? O sea, precisamente no va a creer que alguien le pudiera hacer daño, es crédulo, ¿no? Muy bien. Alternativa B, el desvanecimiento. Al desvanecimiento, este niño se puede tornar depresivo, paranoide e incluso puede desarrollar una psicosis. ¿Ah? Y la alternativa C, se logrará la virtud de esperanza y una fuerte creencia en la que se considera que siempre va una solución al final del camino. Entonces, ¿cuál de las siguientes preguntas, alternativas, perdón, será la respuesta correcta? A ver, si miren ustedes aquí, que en la cuna jardín, la maestra Claudia, todas las mañanas la madre y a veces el padre de Javier lo llaman hasta 3 veces para saber cómo está su hijo, ¿no? Además, no solamente es eso, además le dan muchas recomendaciones y le sugieren que por favor no lo deje llorar y que lo cuide mucho, porque como ya está aprendiendo a caminar, se puede golpear. Miren ustedes, ¿no? Y que cualquier cosa que desee, le llame para que ellos inmediatamente vengan. Entonces la maestra se da cuenta de que los padres se preocupan por su hijo y están ahí en todo momento. Muy bien, pero hay una situación aquí, ¿no? O sea, está bien, la preocupación de los padres, por supuesto, claro, uno como padre se preocupa, pero hay que saber diferenciar lo que es una preocupación de un hostigamiento, ¿no? Y sobre todo de que uno de una manera involuntaria puede hacer daño a su hijo. Entonces aquí claramente hay una sobreprotección de los padres hacia el hijo, sobre todo en que no dejarlo llorar, que cuidado que se vaya a caer, cuidado, o sea, es normal que todo niño se caiga en el piso. Claro que no se tiene que caer de las escaleras, por supuesto, pero se cayó al piso sentado, lloraste, hijito, párate. Le estás enseñando a, a no quedarse en el fracaso, ¿no? Sino sobresalir, ¿no? Estás alimentando que si tuviste un error, entonces puedes subsanarlo. Entonces, hacia ese camino se va orientando, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, ¿no? ¿Cuál de las siguientes alternativas será la respuesta correcta, ¿no? No sabe la maestra si felicitar a los padres o brindarles algunas ideas sobre cómo tratar a su hijo, miren ustedes. Entonces, ¿cuál sería, dice, la consecuencia conductual de su niño? Ojo, si los padres siguen teniendo esta misma conducta frente a su hijo. ¿Mm? Entonces, claro, ¿no? ¿Qué es lo que habría? ¿Se logra la virtud de esperanza, una fuerte creencia que considere que siempre habrá una solución al final del camino? No, eso no habría, ¿no? ¿Por qué? Porque la solución ya lo dan los padres, ¿verdad? El papá está ahí, papá esto, papá lo otro, hijo, acá estoy, papá, o sea, no, ¿ya? O habría un desajuste sensorial siendo el niño en el futuro demasiado confiado, ¿no? Claro, e incluso crédulo. ¿Por qué? Porque cree que todos van a actuar como sus padres, que tienen una buena intención de protegerlo.
pero siempre es bueno orientar al niño que hay peligros también, ¿no? Y del cual él tiene que tener cuidado. Y si se cayó claro que no, por supuesto, no peligra su integridad, de repente un padre ve, sabe que el niño de algún momento se puede caer, pero de repente, pues no, sin hacerse demasiado daño, obviamente. Entonces, quiere subir una gradita que hay de un piso referente a otro, ¿no? Un nivel que se llama, ¿no? Y ¡pum! Se cae. Entonces, hijo, párate, ¿no? Este, no, ya, vas a subir la gradita, a ver, te ayudo. No, no, no. Que el niño aprenda, que el niño aprenda. Entonces, claro, a esto se llama desajuste sensorial, ¿no? Porque no habría un desvanecimiento, el niño se puede tomar depresivo, paranoide, no, eso ya es una exageración, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Efectivamente, ¿ya? Muy bien, así es, maestro Jiménez, maestra Evelyn, así es, ¿ya? Correcto. Entonces, aquí sería la alternativa A. La alternativa A sería en el caso número uno. Pasamos entonces a la siguiente parte. Tenemos confianza básica versus desconfianza básica del nacimiento, que va desde el nacimiento a los 12 o 18 meses, ¿no? Bueno, miren ustedes aquí. Este marco teórico, precisamente, estimados maestros, aquí el bebé desarrolla un sentimiento sobre si el mundo es un lugar seguro por el cual desarrolla un sentido de confianza en la madre, ¿no? Desarrolla un sentido de confianza en la madre como representante del mundo, ¿sí? Repito, desarrolla un sentido de confianza en la madre como representante del mundo. Por lo tanto, esta confianza forma un cimiento sólido para el futuro, ¿no? Su confianza precisamente está ¿en dónde? En el mundo exterior. Ahí está la confianza del niño. Por lo tanto, si el cuidado es consistente, predecible y confiable, pues superar con éxito esta etapa es para el niño y logra precisamente la esperanza, ¿no? Efectivamente, cuando hay confianza en el niño, miren ustedes ahí el esquema, ¿no? Cuando hay confianza en el niño, pues precisamente el cuidado de los padres, cuando hay una exageración, un exceso en el cuidado, ¿qué es lo que causa? Un exceso de confianza, y eso es lo que nosotros hemos hablado, ¿no? Hay un desajuste sensorial, efectivamente. Hay un desajuste sensorial. Pero si hablamos de desconfianza, miren ustedes, ¿qué habría? Un desvanecimiento, ¿no? ¿No? Es decir, habría miedo, habría paranoia, ¿no? Efectivamente. Y aquí, desde luego, cuando se supera con éxito esta etapa, ¿no? A través, por supuesto, del cuidado de los padres, desarrollando en el niño la confianza, se crece qué cosa? Va desarrollando la virtud de la esperanza, creencia de que siempre habrá una solución al final del camino, ¿no? O sea, el niño no se rinde, el niño no renuncia a la posibilidad de, en este caso, su actividad sensorio-motora, ¿no? O su actividad kinestésico-corporal, pues no renuncia a cualquier tipo de situación que no pueda lograrlo, ¿sí? Intenta, a pesar de que se pueda caer, ¿no? Se levanta y nuevamente lo intenta. Esa clase de niño se quiere, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque su mente se va desarrollando el chip de la esperanza, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Pasamos entonces al caso número 2, ¿ya? Al caso número 2. Dice,
Un niño de 3 años no ha logrado manejar sus esfínteres y se orina en su pantalón. Cada vez que lo hace, mira a la maestra y a sus compañeros, por supuesto, y se pone a llorar. Los demás niños lo observan y algunos se ríen. Por lo tanto, ¿qué debería hacer la maestra para poder mejorar el desarrollo psicosocial del niño? ¿No? ¿Qué debería hacer la maestra para poder mejorar el desarrollo psicosocial del niño? A ver, tenemos decirle que otro día debe avisar para que los demás niños no se rían de él. Si se trata de mejorar el desarrollo psicosocial del niño, pues esa respuesta no sería la mejor opción, ¿no? Obviamente, ¿no? ¿Cómo voy a desarrollar de esa manera a un niño si simplemente decirle, hijito, avisa para que no se rían de ti? El problema es interno, ¿no? Si fuera simplemente un problema racional o lógico, pues, o sea, lo que yo te digo tienes que hacerlo. No, pues, no es así. Porque el niño tiene miedos, tiene angustias, tiene estrés. Veamos acá. Conversar con los padres para que puedan ayudar a tener horarios y que pueda superar la falta de control. ¿Sí? Conversar con los padres para que puedan ayudar a tener horarios y que pueda superar la falta de control. ¿Sí? Bueno, alternativa C, proponerle actividades que permitan tomar decisiones para poder reforzar su determinación. Entonces, ¿cuál de las tres alternativas será la correcta? ¿Sí? ¿Se trata de tener horarios para que pueda superar la falta de control? ¿O es que se debe proponer actividades que permitan precisamente tomar decisiones para poder reforzar su determinación? ¿Mm? Efectivamente, ¿no? Claro, ¿qué actividades le van a permitir a tomar decisiones a ese niño para reforzar su determinación de no volverse a orinar? ¿No? Entonces, efectivamente, ¿no? Entonces, dichas actividades, pues, conciernen precisamente a darle, en primer lugar, al niño hay que reforzarle la autoestima. ¿Por qué se pone a llorar el niño? Porque se siente inseguro. Entonces, ese problemita pasa primero por un tema de autoestima, por un tema de inseguridad. Entonces, el niñito, por supuesto, se siente inseguro. No, efectivamente, por eso llora. Y cuando llora, pues se siente avergonzado, ¿no? Porque, caramba, me oriné y no puedo manejar mi vergüenza frente a los demás. Entonces, el mecanismo de defensa del niño es llorar, llorar. Entonces efectivamente, va por ese ámbito, ¿no? Muy bien. Entonces, la respuesta correcta sería alternativa C. Alternativa C. Pasamos entonces a la siguiente parte, estimados maestros. Entonces, lo que hemos hablado hace un momento está aquí, ¿no? Este es el fundamento teórico. Tenemos la autonomía versus frente a la vergüenza, ¿no? Autonomía frente a la vergüenza. Entonces hablamos de niños de 18 meses a 3 añitos, ¿no? Entonces, claro, el niño desarrolla un equilibrio de independencia, ¿no? Y también autosuficiencia sobre la vergüenza y la duda, ¿ya? El niño desarrolla un equilibrio, ¿sí?
de independencia y autosuficiencia, ¿sí? Uno, ¿no? De dependencia, independencia y autosuficiencia sobre la vergüenza y la duda. Entonces, aquí, ¿qué tiene que haber? Un cambio del control externo sobre él a uno de autocontrol, ¿no? Cambio de control externo, o sea, ya no, hijo, vamos al baño, vamos esto, no, sino ahora tiene que ir, el niño ir aprendiendo por sí solo, ¿no? Por supuesto, con la guía de la maestra, ¿no? A aprender a controlar sus esfínteres y cuando sienta la necesidad de ir al baño, ir a los servicios, ¿no? Muy bien. Usa sus propios juicios y a la vez que controlan precisamente su mundo. Entonces, desde luego, en ese sentido, hay que tener siempre un lenguaje homogéneo con el niño para que el niño nos pueda entender y logre confianza el niño, ¿no? Lograr empatía en él, ¿no? Así también tenemos, ponen a prueba ¿qué? Sus ideas, ¿no? A la vez también ejercitan sus preferencias y toman sus decisiones, ¿no? Entonces, ponen a prueba sus ideas, ejercitan sus preferencias y toman sus decisiones y esto los manifiesta precisamente, esto los manifiestan en su negativismo, ¿no? Así también son esfuerzos normales y saludables para alcanzar la independencia. Entonces, miren acá, este esquema. Este esquema precisamente, ¿no? Tanto la madre como el padre pues exploran, ¿no? El autocontrol, ¿no? Del niño. Cuando el niño aprende a tener autonomía, entonces se logra la determinación, ¿no? Logra determinación, pues en este caso el niño, ¿por qué? Porque va poco a poco, precisamente, controlando sus propios, por ejemplo, en este caso, del caso que hemos visto, el control, un mejor control de los esfínteres, ¿no? Para no orinarse en los pantalones, ¿no? A la vez también tenemos aquí la vergüenza y la duda, ¿no? O sea, el otro lado, ¿no? Un desarrollo negativo. El desarrollo negativo, ¿no? Si hay un fracaso en eso, pues el niño de repente, si la maestra dejó que se rían sus compañeros y no llamarles la atención o de alguna manera, pues, buscar una solución a ello de manera constructiva, entonces en el niño va a seguir la vergüenza y la duda, ¿no? Y ahí se desarrolla la impulsividad, ¿no? La compulsión en el niño. Pero si hay un buen desarrollo de autonomía en el niño y por lo tanto el niño toma determinaciones en sus acciones para ir manejando de manera exitosa el control de sus esfínteres, entonces la virtud que se desarrolla aquí es la voluntad y como les dije, la autoestima, ¿no? ¿Para qué? Para eliminar, pues en este caso, esa vergüenza del niño. ¿No? Porque efectivamente ese niño necesita la fortaleza, necesita la asistencia del maestro para el desarrollo de autoestima. Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente parte. Caso número 3. Caso número 3. Miren ustedes. La maestra Laura, de primer grado de primaria, es muy querida por los padres de familia en el aula. A los niños les deja libres para que hagan lo que deseen. Es así que surgen muchos conflictos y los niños se imponen frente a las reglas. Miren ustedes, planean actividades, inventan juegos e inician actividades con otras personas. Ella está convencida que así lograrán sus propósitos cuando se les presente la oportunidad. Entonces, la directora está preocupada porque existen niños que son marginados por otros y tiene tres ideas que exponerle a la maestra. Entonces, ¿cuál de ellas será la más pertinente
por esto es un tema de casuística, ¿no? La más pertinente, la más apropiada, desde el punto de vista de qué? Del desarrollo psicosocial del niño, ¿no? Entonces, la pregunta más pertinente, o perdón, ¿cuál será en este caso la idea más pertinente desde el punto de vista del desarrollo psicosocial del niño? Alternativa tenemos. Debes de poner reglas a los estudiantes, de lo contrario, el aula se convertirá incontrolable. Alternativa B, debes establecer reglas y control para que logren de manera equilibrada lo que te propones. Y alternativa C, debes seguir con lo que haces para poder alcanzar tus propósitos psicosociales. Entonces, ¿cuál de las tres ideas es la más pertinente? Ojo, ¿eh? ¿Pertinente con qué? Con el desarrollo psicosocial del niño, ¿no? Entonces, estamos hablando aquí específicamente de un niño de nivel primaria, o sea, estamos hablando pues de un niño aproximadamente de 6 años, ¿no? Más son 6 años, 7 años, ¿no? Entonces, efectivamente, a ver, alternativa, entonces nos dice, debes de poner reglas a los estudiantes, de lo contrario el aula se convertirá en incontrolable. O sea, solamente debe haber reglas para controlar a los niños, ¿sí? Bueno, debes establecer reglas y control para que logren de manera equilibrada lo que te propones, pues que debes seguir con lo que haces para alcanzar tus propósitos psicosociales. O sea, si debes seguir con lo que haces, le está diciendo acá, la maestra los deja libres para que hagan lo que deseen. Es así que surgen muchos conflictos. Entonces, la alternativa C está totalmente desenfocada, ¿no? Porque prácticamente hacer eso acrecentaría mayores problemas. Entonces, descartamos la alternativa C, nos quedamos con la A con la A y la B. Entonces, claro, ¿no? Claro, muy bien, muy bien. O sea, debe establecer reglas y no solamente reglas, sino control del aula, para que logren de manera equilibrada lo que ella se propone, pues, hacerlo, o sea, lograr socialmente con los niños. ¿M? Entonces, efectivamente, ahí está la situación. Por lo tanto, la alternativa correcta sería alternativa B. ¿Y por qué no sería la A, profe? La A, porque acá dice, debes de poner reglas a los estudiantes, de lo contrario, el aula se convertirá en incontrolable. Entonces, no solamente se trata de reglas, sino del control del maestro que tiene sobre los estudiantes. Pero no es un control sugestivo, no es un control, este, en este caso, pues, mediático, sino es un control para desarrollar precisamente competencias, donde el maestro es precisamente un guía, un mediador, un orientador, ¿no? Y donde sirve el maestro a los estudiantes para qué? Para ayudarles a desarrollar competencias. Entonces, precisamente, se quiere lograr competencias psicosociales. Ya, como bien hemos dicho, queremos desarrollar competencias socioemocionales, efectivamente, y ahí entra muchísimo en hablar lo que es las teorías de, perdón, de Eric Erickson, ¿correcto? Muy bien. Entonces aquí tenemos la alternativa B, que es la respuesta correcta. Correcto, muy bien. ¿La A es la respuesta? No, no, es la B. B. Beso, es la respuesta, ¿ya? Alternativa B. Debes establecer reglas y control para que logren de manera equilibrada lo que te propones. Efectivamente, ¿ya? Alternativa B es la respuesta. Muy bien, muy bien. Pasamos entonces al, al desarrollo teórico de este caso. Tenemos, el niño desarrolla iniciativa
¿no? Iniciativa frente a culpa, ¿no? Ese es el conflicto, ¿no? El desarrollo psicosocial que se va a ver acá. Entonces, la iniciativa frente a la culpa. Bien, esto va de 3 a 6 años. Tenemos, el niño desarrolla iniciativa cuando intenta nuevas actividades, lo cuales proponen juegos e interacción, ¿sí? Siguen sus metas y hacen un balance entre lo que es permitido o no, por lo cual existe mucha crítica, produce culpa, ¿no? Mucha crítica precisamente produce culpa, ¿no? Entonces, cuando el niño, repito, desarrolla iniciativa, es cuando intenta siempre nuevas actividades. Y precisamente aquí proponen juegos de interacción, ¿no? Proponen juegos de interacción. Aparte de ello, pues siguen sus metas, ¿no? Siguen sus metas y hacen un balance entre lo que es permitido o no. O sea, hay una evaluación del niño que es permitido o no, y en eso está, así es, ¿no? Mucha crítica produce culpa, o sea, no hay cuando el maestro o el padre, este, solamente critica lo que hace el mal el niño, pero no valora los aciertos, entonces pues el niño va desarrollando siempre lo hago mal, lo hago mal, lo hago mal, 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 y se llena de eso. Entonces el niño va sintiendo culpa, se va inhibiendo, ¿no? Se va inhibiendo, ¿no? Entonces, a tal punto que se puede inhibir, sí, pues no, ya no tiene iniciativa de nada, ¿no? Pero cuando existe una un buen gestión en la responsabilidad de sentirse útil, ¿no? De orientarlo a que desarrolle nuevas habilidades, pues ahí va a tener iniciativa, ¿no? Pero tampoco puede haber una iniciativa, pues, dejarlo lo que libremente haga, tampoco, ¿no? Porque ahí se convierte en crueldad. Es lo que hemos visto hace un momento con el caso, ¿no? O sea, dejar al niño que hagan lo que quieran, pues el niño, claro, dirá, bueno, de repente, claro, mi maestra deja, o sea, quiere decir que lo que yo haga está permitido, perfecto, entonces, ¿no? Hasta tal punto que puede ser cruel un niño, sí, es cruel, ¿no? Es cruel porque se burlan, o sea, la forma de burlarse de un niño es muy cruel frente a otros, ¿no? Sí, es cierto. Y cuando van desarrollando esta iniciativa los niños, pues se desarrollan lo que es el propósito, ¿no? El coraje como virtud, es decir, identificarse con su género e interactuar con sus grupos. Importante, importante esto, efectivamente, ¿no? Muy bien, muy bien. Pasamos entonces a la siguiente parte, ¿eh? Tenemos aquí, tenemos aquí el caso número 4. A ver, dice, Camilo es un estudiante de primer grado, de secundaria. Es el primer puesto en su clase, realiza tareas, todo el día está estudiando porque sus padres los controlan. Asimismo, se acostumbró de tal manera que cuando es hora de recreo, él se queda en el aula, miren ustedes, y se pone a estudiar el curso que luego desarrollará. Tú como maestra o maestro que eres, ¿qué actividades desarrollarías para que Camilo no desarrolle una virtuosidad negativa? Ojo, no desarrolle una virtuosidad negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se está viendo que Camilo no socializa con sus compañeros. Él prefiere quedarse en la hora de recreo en el aula, ¿no? Cosa que alguien dirá, bueno, pero le gusta el estudio, pues no está bien, ¿no? Pero miren ustedes, cuando son cosas, por ejemplo, de estudiantes que tienen un gran
digamos, en este caso, un gran coeficiente intelectual, por ejemplo, inclusive hasta hablemos de genios, ¿no? ¿no? Entonces, estudiantes que tienen eso, esa particularidad, prefieren no tener mucho contacto con su medio social homogéneo. ¿Por qué? Porque su edad mental es mucho más avanzada, es más elevada. Su edad cronológica puede ser similar, digamos, Camilo tiene pues, si está en primer grado de secundaria, pues 12 años, ¿no? 12 años, ¿no? Camilo, pero cronológicamente, porque mentalmente Camilo puede tener pues 15, 16 años de edad mental, ¿no? Yo lo digo esto como una suposición. ¿Por qué? Porque Camilo tiene ese comportamiento y es un clásico comportamiento de un genio, ¿no? Camilo puede tener 16 años, 17 años, y claro, cuando él ve a sus compañeros de su misma edad, ojo, misma edad cronológica, pues no le llama la atención. ¿Por qué? Porque los ve como, ¿no? Hay una gran diferencia, ¿no? Como que no se reúne porque, bueno, para él resulta como si fueran chiquilladas. Y su edad mental es mucho más avanzada, ¿no? Y mientras su edad mental sea mayor, pues su genialidad es mayor. Su IQ es mucho más elevado, efectivamente, ¿no? Es como que usted, estimado maestro, que tiene, bueno, de repente 30, 40 años o 50 años, esté conversando con un chivolo de 20, ¿no? Y un chivolo de 20 pues, o de 15, o sea, no, como que hay no, hay eso, ¿no? No, uno no va, pues, a tener una conversación horizontal, porque, ¿no? El chivolo de 15, de 18, pues, tiene otra mentalidad, ¿no? A diferencia de que uno, sí, una persona madura, ¿no? Más o menos de una edad de entre 40 a 50, ¿no? Claro, ¿no? Efectivamente. Tiene una mentalidad mucho mayor, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque son profesores que uno puede mantener una conversación, ¿no? Horizontal, efectivamente, ¿no? Entonces, tenemos aquí, promover actividades en las que no logra destacarse y decirle a los padres que no le exijan mucho. No, eso no, ¿verdad? No, eso que no logra destacarse, a la que no. Promover actividades cooperativas donde todos participen de manera libre y espontánea. Claro, eso es mucho mejor. Las actividades cooperativas ayudan muchísimo porque involucran a todos en actividades, o sea, prácticamente todos ayudan, todos trabajan, ¿no? O sea, ahí prácticamente reina lo que son temas no solamente cuando se habla de actividades cooperativas, pues también hablamos de situaciones de empatía, situaciones de solidaridad, situaciones donde el estudiante pues interactúa con otros, dialoga, ¿no? Y se crea forzosamente siempre focos de diálogo. Entonces, ahí efectivamente es lo que se debe proponer, ¿no? Actividades cooperativas donde todos participan de manera libre y espontánea, ¿no? Porque acá dicen la alternativa C, proponerles actividades cada vez más complejas y de alta demanda cognitiva, no. Eso no va a ayudar, eso no va a ayudar. Lo que se quiere simplemente es que el estudiante interactúe con su medio social, porque está haciéndose un daño, efectivamente. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, entonces la alternativa B es la respuesta. Alternativa B. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Am, bien. Entonces, bien, bien. Pasamos entonces a la siguiente parte.
Entonces aquí tenemos algo muy importante, ¿no? Miren ustedes, a ver, voy a bajar mi imagen por aquí. Laboriosidad frente a inferioridad, ¿no? Que va de 7 años hasta los 12 años, ¿no? Que es la etapa hasta la pubertad. Y precisamente esta laboriosidad frente a inferioridad, pues se debe a que el niño debe aprender habilidades de la cultura o experimentar sentimientos de inferioridad, por el cual comienza el desarrollo de la autoestima, ¿no? Aquí comienza el desarrollo de la autoestima y comparan las habilidades con la de sus pares, ¿no? Con su grupo homogéneo, va comparando. Así como también, si su habilidad no está a la par con sus pares, su autoestima se afecta. ¿Mm? Repito, si su habilidad no está a la par con sus pares, entonces su autoestima se afecta. Y buscan precisamente la protección de sus padres. Si es animado en su iniciativa, desarrolla la laboriosidad, ¿no? De lo contrario, desarrolla el sentimiento de inferioridad. Entonces, si es animado en su iniciativa, pues desarrolla la laboriosidad, ¿no? Efectivamente. Y por supuesto, de lo contrario, desarrolla el sentimiento de inferioridad. Entonces, este rol entre compañeros, pues es muy importante, ¿no? Llevar a cabo una tarea con éxito, con el uso de sus habilidades. Muy bien. La curiosidad es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque esto, como bien hemos dicho, pues actividades cooperativas es importante. Pero a la vez también, miren ustedes, cuando esto ya se sobreexagera, es decir, cuando, por ejemplo, está bien, o sea, el caso, por ejemplo, anterior que hemos visto, ¿no? El caso de Camilo, ¿no? Camilo precisamente demostraba, miren ustedes aquí, que primer puesto en su clase, perfecto, ¿no? Realiza sus tareas, hay laboriosidad, sí, pero cuando hay demasiada laboriosidad, todo el día está estudiando porque sus padres lo controlan. Y así mismo se acostumbró de tal manera que cuando es hora de recreo, se queda en el aula y se pone a estudiar el curso que luego desarrollará. O sea, hay demasiada laboriosidad, ¿no? Toda situación tiene un momento y en ese aspecto los padres están equivocados, ¿no? Que a tal punto de que el niño no tenga ni siquiera un espacio para el descanso, para caminar, para que el niño de repente camine por el parque, no sé, tal vez vea algún programa de un documental, tal vez en la televisión, ¿no? Claro, porque no puede ver obviamente cualquier programa, ¿no? La programación acá en el Perú es una porquería. Entonces, obviamente, ¿no? Siempre tiene que haber un control de los padres para ver qué es lo que está viendo, obviamente, el estudiante, ¿no? Su hijo para poder guiarlo y obviamente darle una muy buena educación. Entonces, efectivamente, ¿no? Entonces, mire, todo el día para, o sea, el estudiante ahí está desarrollando una virtuosidad negativa, ¿no? A tal punto de que, pues, eso prácticamente, eh, desvirtúa, ¿no? Y esto no, ya no sería una virtud positiva, ¿no? ¿Por qué? Porque sus padres lo controlan, ¿no? Y así mismo se acostumbra de tal manera, no, pues, eso no. Por lo tanto, de la laboriosidad, que puede ser muy bonito, está bien, pero demasiada laboriosidad, ya la sobreexageración, se desarrolla que una virtuosidad negativa, ¿no? A tal punto que ese estudiante se vuelve antisocial, ¿no? Miren ustedes. Y cuando no hay laboriosidad, pues se desarrolla la inferioridad, ¿no?
a tal punto de que el estudiante pues ya las cosas ya reina en él ya la inercia, ¿no? O sea, las cosas las hace mecánicamente, sin pensarlas, sin ya no, ya, ¿no? Entonces las hace porque las hago por hacer, ¿no? Entonces, para que no me digan nada, ¿no? Pero nada, o sea, no es por propia voluntad, ¿no? Se elimina ahí la proactividad del estudiante. Entonces aquí se desarrolla la virtud de competencia, ¿no? El alumno desarrolla la virtud de competente en actividades como juegos reglados, tabla de valores, ¿no? También el desarrollo de la moralidad, ¿no? Es competente, ¿no? En su escala de valores, en el desarrollo de su moralidad, efectivamente, ¿no? Entonces, se da ahí, por supuesto, una virtuosidad importante de competente. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente parte, al siguiente caso. Decimos, Carlos es un estudiante de tercer grado de secundaria. El docente trabaja con la plataforma Zoom. Siempre en sus intervenciones defiende con vehemencia, ojo, trabaja con la plataforma Zoom el docente. Siempre en sus intervenciones defiende con vehemencia sus ideas e incluso ha llegado al insulto con otros compañeros por pensar diferente que él. ¿Ah? En el curso de formación ciudadana y cívica, en el proyecto Apoyo a mi candidato, ha elaborado una pancarta sobre su candidato y ha llegado a insultar vía chat a un compañero que proponía lo contrario. ¿Qué podríamos deducir del comportamiento del estudiante Carlos? Alternativa, que es normal que un adolescente pueda expresar vehemencia en sus formas de pensar y actuar. Alternativa B, que, que está llegando a un fanatismo y la intolerancia. Y alternativa C, que es una forma de repudio a la sociedad inconsciente y segregadora. Entonces acá nos pide el caso, y es muy sencillo, deducir, inferir del comportamiento de Carlos. Entonces, claro, o sea, ese comportamiento de insultar, ese comportamiento claro, está bien, ¿no? Está haciendo política, pero no está bien, claro, que apoye, ¿no? Un proyecto de apoyo a su candidato, pero no insultar vía chat, ¿no? Entonces, él está insultando vía chat, ¿no? A la vez que defiende con vehemencia, o sea, con violencia, ¿no? Como que si la otra persona no tuviera nada que decir, como callar la boca a la otra persona. Cállate, tú no tienes que decir nada, yo sí hablo, porque tengo boca y puedo gritar más. ¿No? Si tú gritas, yo grito más fuerte. ¿No? Para callarte, para ¿no? ¿no? Hacerte sentir menos, ¿no? Inclusive hasta poder herir, ¿no? La susceptibilidad de la persona, ¿no? ¿No? Poder, en este caso, eh, agredir su integridad. Entonces, efectivamente, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta correcta, ¿cuál será? Claro, la B, ¿no es cierto? Aquí Carlos está llegando a un fanatismo, pues es fanatismo, es algo irracional, ¿no? Y la intolerancia, desde luego, ¿no? La intolerancia política, ¿no? Y esto me hace acordar muchísimo, pues, cuando el señor, profesor, Pedro Castillo fue presidente, ¿no? Caramba, y cuántas amistades se perdieron, ¿no? Cuánta gente peleándose en Facebook y hasta de muerte se amenazaban, ¿no? Qué terrible, de verdad, y qué pena, ¿no? Qué pena porque en nuestro país se ve una gran falta de cultura política. O sea, acá nadie puede pensar distinto, porque si no,
te creen enemigo, hasta te terruquean. Miren ustedes, ¿no? Qué pobreza cultural todavía. Nos falta madurar muchísimo como sociedad, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente parte, ¿ya? Entonces acá la alternativa B sería la respuesta correcta, ¿no? Muy bien, muy bien. A ver un ratito para conectar mi laptop porque está bajándose la batería. Bien, entonces tenemos acá la base teórica de este caso número 5. Hemos estado viendo aquí y precisamente tenemos la identidad frente a confusión de identidad, ¿no? Que precisamente se da en la adolescencia, ¿no? En la adolescencia, ¿no? Que va de la pubertad a los primeros años de la edad adulta temprana. O sea, estamos hablando pues de 12 hasta los 18 o hasta los 20 años, ¿no? Entonces, aquí claramente hablamos de que la naturaleza caótica del adolescente se debe a su conflicto de identidad, lograr precisamente la identidad que han resuelto los siguientes problemas, ¿no? Lograr la identidad ojo, que han resuelto los siguientes problemas. Para que un adolescente logre su identidad, tiene que haber resuelto estos problemas. Primero, elección de una ocupación. Segundo, adopción de valores, en qué creer y por qué vivir. Miren ustedes, ¿ya? Adopción de valores, en qué creer y por qué vivir. Tercero, desarrollar una identidad sexual satisfactoria o definida, ¿sí? Desarrollar una identidad sexual satisfactoria o definida. Es importante. Entonces, elección de una ocupación, adopción de valores en qué creer y por qué vivir, ¿no? Resolver ese problema que es muy importante. Desarrollar una identidad sexual satisfactoria o definida, ¿no? Los adolescentes son relativamente alegres, ¿no? Hacen sus compromisos y muestran fidelidad a sus pares, es decir, a sus semejantes, ¿no? El adolescente desarrolla un sentido coherente del yo, incluyendo precisamente el papel que juega en la sociedad, ¿no? Entonces, el adolescente, repito, desarrolla un sentido coherente del yo, incluyendo el papel que juega en la sociedad. Entonces, tenemos aquí precisamente, ¿no? Cuando las decisiones son propias, pues, ¿no? La niñez lo distrae, obviamente, ¿no? Busca autonomía, por supuesto, ¿no? Entonces, cuando busca autonomía, pues, bueno, también aquí eh, hay cosas que no tiene recursos, ¿no? Para desarrollar ciertas cosas, ¿no? Por las cuales existe una crisis de identidad, ¿no? Frente a ello, pues resolver la famosa pregunta, ¿quién soy? ¿No? ¿Quién soy? ¿Qué debo estudiar? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué existe? Existe precisamente un logro de identidad, querer tener un logro de identidad, ¿no? Resolver, ¿no? Y tener una autoimagen o autoimágenes de sí mismo. Por lo tanto, esa es identidad. Pero la exageración de ello, o sea, ya la sobreexageración, es como que resolver y decir, bueno, pues lo que yo pienso, digo o hago
es lo mejor de lo mejor y no hay nada mejor que eso. A eso se llama fanatismo, pues, ¿no? Que es una ideología, pues, dogmática totalmente irracional, ¿no? Donde el fanatismo desarrolla intolerancia en las ideas, idealismo a los fans, ¿no? Hay simplemente una demarcación racista, ¿no? Blanco y negro, ¿no? Entonces, ¿no? Y discriminatoria, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? O es blanco o es negro las cosas, ¿no? No hay otra opción, ¿no? Y cuando no hay otra opción, pues, ¿qué significa eso? O estás conmigo o estás contra mí. Miren ustedes, ¿no? O sea, ¿qué tontería es esa, ¿no? Efectivamente, ¿no? O estás conmigo o estás contra mí. O sea, eso obedece prácticamente a una situación, pues, fanática, ¿no? Fanática, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando hay esta crisis de identidad, pues tiene que haber fidelidad, ¿no? Es decir, entender la diversidad, encontrar un lugar en la sociedad donde poder contribuir, donde desarrollar sus actividades conforme es la siente, conforme se va identificando o sea, es decir, ¿la sociedad contribuye para el logro de la identidad del estudiante? Sí, por supuesto. Y contribuye porque el estudiante se va formando, como dije hace un momento, autoimágenes, ¿no? Es como verse con un espejo. Ah, esto me identifica, esto también. Y ahí está, ese es el proceso que se llama de moratoria, ¿no? Ese proceso de moratoria, cuando está en plena crisis, el estudiante deliberando y construyendo como si fuera un rompecabezas hasta lograr la imagen de sí mismo. Y cuando logra la imagen de sí mismo, pues logra la identidad prácticamente. Entonces, claro, ahí es, ¿no? Donde encuentra su lugar en la sociedad y contribuir y poder desarrollarla, formar parte de ella, ¿no? Pero cuando no encuentra esto el adolescente, cuando se siente pues en una confusión de roles porque dice, bueno, ¿a qué he venido? No, este mundo solamente a vivir, a respirar, a gastar oxígeno nada más y punto, o hacer algo más, ¿no? Entonces, un adolescente, pues, a tal punto, puede volverse eso a tal punto, ¿no? El aspecto, que prácticamente, resulta, es el repudio hacia sí mismo, ¿no? Como el aspecto negativo, o sea, ya, completamente negativo, ¿no? De la confusión de roles, está bien, de repente no sabes, ¿no? De repente hasta ahora no tienes interés por estudiar, pero el punto trágico de esto es que puede llegar al repudio, ¿no? La fusión con el grupo, o de repente una determinada secta, lo está porque simplemente lo está. No es porque se identifique, sino porque cree que esas ideas son mejores. Simplemente por estar nada más, no es por propia convicción o fundamento ideológico, no, 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 nada de eso, ¿no? Por ejemplo, la cultura emo, por ejemplo, la secta de los emos, por ejemplo, ¿no? Eso que se tapan la cara y que solamente con ajustas un ojo se les ve, ¿no? ¿No? Son adolescentes que completamente se sienten renegados con la sociedad, ¿no? Y tienen sus creencias propias ¿no? Y creen que la sociedad los odia, ¿no? Los repudia. Entonces, o también el adolescente toma actividades autodestructivas, ¿no? Toma actividades autodestructivas que justamente destruyen lo que en verdad ese adolescente debe ser, ¿no? Tener una identidad constructiva, no destructiva, ¿no? Y algunos pues asumen actividades destructivas, ¿no? Entonces ya lamentablemente pues
adolescentes, pues, el consumo de drogas, la delincuencia, comienzan, pues, inclusive algunos hasta terroristas se vuelven, ¿no? O bien pertenecen a una banda delincuencial o etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay este tipo de situaciones, ¿no? Si no recordemos, estimados maestros, el caso de Gringallo, ¿no? El caso de Gringallo, pues un joven que en su etapa de niñez ocupaba el primero o segundo puesto de su clase, ¿no? Hasta el cuarto o quinto grado, que su madre lo abandona a Gringallo a su suerte y decide irse con un hombre y fue más mujer que madre y lo deja con su tío pues era un avesado extorsionador que era el Soli, ¿no? Y Gringallo pues se queda bajo el cuidado del Soli y la educación de su tío el Soli. Por eso es que Gringallo tenemos que precisamente ha sido pues un delincuente muy joven, ¿no? Y una pena precisamente porque era un niño en el colegio que ocupaba los primeros puestos, a tal punto de que pues resulta, ¿no? Encarcelado en el Maranguita, luego en la cárcel ahora de un penal, ¿no? Entonces imagínense, ¿no? Ese tipo de situaciones, ¿no? Ese tipo de situaciones son las que precisamente grafican, pues aquí, esta teoría psicosocial de Erickson. Muy bien. Pasamos al caso número 6, estimados maestros. Tenemos aquí. Wilmer es una persona muy hermética, ¿no? O sea, decir, pues, una persona muy, eh, una persona hermética quiere decir que guarda muchos secretos y no los comparte con nadie, ¿no? Muy reservada, podríamos decir así, ¿no? En sus situaciones personales y familiares. Asimismo, pues evita alianzas solidarias por temor a la pérdida de su propia identidad e intimidad. De tal manera que Julia le ha propuesto salir a un bar y él la ha rechazado porque ha decidido no tener una relación amorosa. ¿Cuál será el peligro de Wilmer si sigue con ese comportamiento? ¿No? ¿Cuál será? ¿Aislamiento? ¿Homosexualidad? ¿O promiscuidad? ¿Eh? ¿Cuál será? ¿Cuál será ese peligro de Wilmer? ¿Ah? Ojo, evita, ojo, en sus situaciones, él es muy reservado en sus situaciones personales y familiares, dice, ¿no? Asimismo, evita alianzas solidarias. ¿Por temor a qué? A la pérdida de su propia identidad e intimidad, ¿no? ¿No? O sea, él socializando cree que va a perder su identidad y su intimidad porque de repente la otra persona puede inclusive confundirlo, ¿no? O puede inducirlo a ciertas cosas, ¿no? De tal manera que Julia le ha propuesto salir a un bar, ¿no? Y él la ha rechazado porque ha decidido no tener una relación amorosa, ¿no? Entonces, ¿cuál será el peligro de Wilmer si sigue con ese comportamiento? Bueno, en primer lugar, si una persona, pues una mujer le invita a un hombre a salir, no es precisamente por una situación amorosa, sino simplemente porque desea conocerlo, conversar con él, ¿no? Porque nadie de buenas a primeras va a decir, oye, que quiero estar contigo de frente, sin no haberte conocido, ¿no? O sea, sino que hay una situación previa, ¿no? Efectivamente. Sí, bueno, primero es un gusto, pues, ¿no? En primer lugar se desarrolla el gusto por una persona. Y después, bueno, uno conforme vaya conociendo a la persona, bueno, pues uno va desarrollando ese tipo de sentimientos. Entonces tenemos el aislamiento, la homosexualidad y la promiscuidad. Entonces,
¿Cuál es el peligro que Wilmer actúe con un tipo de comportamiento? ¿Ah? Homosexualidad, no, pues no, efectivamente. Acá no es que Wilmer tenga alguna situación o digamos, instancia o sentimiento homosexual. No, 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 no es eso. En primer lugar, no es eso. No, no te gusta la mujer, entonces seguro ser homosexual. No, pues, no, no, no. Promiscuidad, ¿sí? Ese es el peligro o el peligro es el aislamiento. ¿Mm? Claro, efectivamente, ¿no? Sería el aislamiento. Es el aislamiento social, ¿no? Por mí que ya no tiene nada que ver aquí, ¿no? Sino el aislamiento, miren ustedes. Entonces veamos, acá la alternativa sería alternativa A, ¿ok? Veamos. Tenemos aquí entonces de la teoría de Eric Erikson, la teoría psicosocial, tenemos que la intimidad frente al aislamiento, ¿no? Que va de 20 a 40 años como edad adulta temprana, ¿sí? Entonces, efectivamente, en esta etapa hacen compromisos con otros, es decir, el amor, donde precisamente pues terminando sus carreras, ¿no? Si no logran eso, pues se aíslan con la sociedad, ¿no? Es la clásica persona que dice, no, yo quiero estar solo porque, ¿no? Quiero darme un tiempo, ¿no? El amor no, 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 todavía, quiero todavía tener unos 35 años, 40 años, pero sin casarme porque, no, el amor para mí no es todavía. Entonces, bueno, ¿no? Como para sopesar y sentirse un poco mejor, ¿no? Bueno, entonces, cuando se expresa la intimidad precisamente, está bien, ¿no? Pero, expresar tu intimidad está bien, pero cuando hay una sobreexageración de esto, se llega a la promiscuidad, es decir, no hay un respeto ya por la intimidad, o sea, ahora ya estás con cualquier persona que llega a tu vida y simplemente pues una persona ya no hay respeto por su intimidad, ¿no? O sea, de todas las amigas que conoce, por ejemplo, un varón, pues con todas las amigas quiere estar. O sea, eso ya no es un respeto por la intimidad, ¿no? Ahora, el aislamiento, ya cuando un desarrollo negativo de esta situación, pues viene a ser el aislamiento, ¿no? Es decir, la exclusión, ¿no? Donde sea a tal punto de ese aislamiento puede ser una exclusión donde se aísle, ¿no? O sienta rabia por la sociedad, ¿no? Rabia, miren ustedes, ¿no? A tal punto de que sea un renegado social. ¿M? Entonces, siempre cerca de otros, pues se desarrolla la amistad, el amor, ¿no? Pero, desde luego, pues, este, hay un cierto miedo al compromiso cuando la persona no se siente segura de lo que quiere, ¿no? Más aún cuando la persona, ama mucho su independencia, ¿no? Ama mucho su, su individualidad, ¿no? Entonces el compromiso como que va a perderlo, como que voy a perder mi libertad, lo que yo quiero, salgo, vengo y no le rindo cuentas a nadie. Entonces, bueno, se siente sobre todo, hay un miedo para el compromiso, ¿no? Miedo al compromiso, ¿no? En este caso, a una relación seria, ¿no? Efectivamente. Ahora, el amor, la virtud de esta etapa, es que hay una mutualidad, una devoción, ¿no? Frente a las diferencias, ¿no? Una mutualidad, una devoción frente a las diferencias, o sea, frente al antagonismo, a las contrariedades, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque miren ustedes, las personas que se enamoran, precisamente es porque de repente uno es callado y el otro es más expresivo, ¿no?
verbalmente, ¿no? En la comunicación, posiblemente. Entonces, ¿no? Y los complementos son así, pues, ¿no? Esos tipos de complementos son lo que uno atrae, ¿no? Entonces, tú eres una persona un poco más tímida, yo soy una persona un poco más extrovertida, y tu manera de ser me atrae, ¿no? Es atractivo, ¿no? Entonces, sí, pues, ¿no? Es así, ¿no? Si no, obviamente, ¿no? Esa es la forma en cómo se produce esta situación. Bien, pasamos entonces a la casuística, ¿ya? Antes de eso, tenemos aquí otro fundamento más, ¿no? Em, Otro fundamento más. Entonces, la generatividad versus al estancamiento, que va desde los 40 a 65 años, ¿no? Es decir, una edad adulta intermedia. Esta edad adulta intermedia, precisamente, tenemos aquí donde se establece y guía la siguiente generación, ¿no? Se da a establecer y guiar a la siguiente generación, ¿no? Sentirse útil socialmente para poder dar consejos a la generación futura. Y si no logran esto, pues caen en un empobrecimiento general, ¿no? Se sienten pues inútiles, se sienten, ¿no? Que como que no hacen nada por mejorar a la sociedad. Entonces, efectivamente, entonces la generatividad, ¿no? Indica pues poder guiar a la generación a dónde va, ¿no? Tratar de promover cultura, ritos, obras, enseñanzas, por supuesto. Pero ante ello, miren ustedes, ante ello, cuando hay está bien, ¿no? Está bien guiar a la sociedad, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, nosotros como maestros, pues queremos siempre, ¿no? Dar un plus, a veces algo más a nuestra institución, a la institución donde trabajamos. Pero tampoco, ojo, tampoco puede haber una sobreextensión de esto. ¿Por qué? Sin tiempo para sí mismo, o sea, todo es trabajo, trabajo, y el tiempo para los jóvenes, mira, voy a dar un seminario, voy a dar un curso, voy a dar esto, o sea, tampoco, ¿no? Uno se ocupa hasta los domingos, inclusive, no, pues, ¿no? Sin tiempo para sí, ¿no? Las cosas a medias, o sea, la familia deja a veces, ¿no? Uno descuida mucho, entonces uno tiene que tener cuidado con eso, ¿no? Está bien el trabajo, está bien dedicar tiempo a los jóvenes, está bien, ¿no? Que las actividades, que los concursos, que hay que prepararlos, que hay que estar otras horas extras aparte, está bien, pero a tal punto de no tener tiempo para la familia ni para uno mismo, eso sí es peligroso, ¿no? Así, las cosas se desdicen. Entonces, efectivamente, como también puede haber un estancamiento. Estancamiento porque, ¿por qué? Porque este estancamiento puede llegar a tal punto al rechazo, ¿no? O sea, decir, cuidar de nadie, pues, ¿no? Uno se siente rechazado, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿No? No sirvo para nada, ¿no? Entonces uno ya se vuelve un tanto autodestructivo con uno mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor que se desarrolla aquí? El cuidado, ¿no? El cuidado de otros y de sí mismo, ¿no? ¿A través de qué? A través de la generatividad, ¿no? El cuidado de otros y de sí mismo, por lo cual tiene que ser responsable con sus hijos y sus padres, pues, ¿no? Efectivamente, cuidar muy bien de los hijos, de los padres. Ok. Y por último, tenemos aquí la integridad del yo frente a la desesperación, ¿no? Que va desde 65 años hasta la edad adulta tardía, ¿no? Efectivamente, la integridad del yo frente a la desesperación. ¿Por qué? Porque aceptan su vida como una forma productiva o se desesperan por la incapacidad de volver a vivirla. Efectivamente. Entonces, claro, o sea, es decir, aceptan su vida como algo productivo o simplemente se desesperan por la incapacidad de volver a vivirla. ¿Por qué la incapacidad de volver a vivirla? Porque estoy cercano a la muerte, pues, ¿no? O sea, una persona de 75, 80 años
está cercano a la muerte, se siente, no, ya no sé qué voy a, o sea, me desespero porque ya no voy a volver a vivir otra vida. Estoy cerca a morir. Muy diferente a un adolescente, por supuesto, ¿no? Entonces, efectivamente, efectivamente. Entonces aquí, la integridad. Es decir, en integridad, pues no hay cambio, ¿no? No hay cambio. Y ante la integridad, pues el exceso de ello se llega a la presunción, es decir, pues no acepta su etapa, ¿no? No acepta su etapa, ¿no? Entonces es importante aquí que un anciano, pues, evalúa su vida, ¿sí? ¿Valió la pena vivirla? ¿Aún seré útil? ¿No? Miren ustedes, ¿aún seré útil para la sociedad? Entonces, y el aspecto negativo, el fracaso de esto, es la desesperanza, ¿no? La desesperanza de decir, bueno, la vida no muy productiva, ¿no? La vida no muy productiva. Por lo cual, a tal punto de sentir que su vida no fue muy productiva, llega a un desdén, es decir, menospreciar la vida propia y de los demás, ¿no? Mi vida no tiene sentido y los dos demás también, igualito, o sea, ¿no? Menospreciar, ¿no? Miren ustedes. Por lo cual, la virtud que se desarrolla aquí en esta última etapa, ¿no? Integridad del yo frente a la desesperación o la desesperanza es la sabiduría. Y la sabiduría precisamente afronta la vida y la muerte, ¿no? Y precisamente es el famoso síndrome del nido vacío, ¿no? El síndrome del nido vacío es que los hijos, ¿no? Se van casando, van formando sus familias y van saliendo del hogar y los padres se van quedando solos, como al principio cuando iniciaron su relación conyugal. Entonces, efectivamente, eso se refiere con el síndrome del nido vacío. Bien, correcto. Entonces, todo este cuadrito, precisamente, hemos hablado de todo ello, ¿no? En todas estas etapas, es decir, el estadio o edad infante, ¿no? Precisamente tenemos aquí con la crisis social de la confianza versus desconfianza, la relación significativa acá es la madre, la modalidad psicosocial es coger y dar en respuesta, la virtud que se desarrolla aquí es la esperanza, la fe, y la mala adaptación o malignidad o fracaso de ello es precisamente la distorsión sensorial y el desvanecimiento, ¿no? Que todo esto es un cuadro sintético de todo lo que hemos visto, ¿eh? Luego tenemos el estadio 2 con la autonomía, ¿no? Versus vergüenza y duda, la crisis social, con la relación significativa es ambos padres aquí, precisamente. La modalidad psicosocial es mantener y dejar ir. Las virtudes psicosociales es la voluntad y la determinación. Las maladaptaciones y malignidades, la impulsividad y compulsión. Así también tenemos la etapa 3 de 3 a 6 años, la crisis psicosocial cuya etapa consiste en la iniciativa versus culpa. La relación significativa es la familia, ¿sí? Así también la modalidad psicosocial es ir más allá, ¿no? Jugar, o sea, es decir, relacionarse con sus pares, ¿no? Tener una relación más amplia. Las virtudes psicosociales tenemos el propósito, el coraje, ¿no? Las maladaptaciones y malignidades, hablamos de la crueldad y la inhibición, ¿no? Como maladaptación, el fracaso, ¿no? De ello, ¿no? La malformación de la actividad psicosocial. Luego tenemos la etapa 4 que va de 7 a 12 años, cuya crisis social es la laboriosidad versus inferioridad.
Las relaciones significativas hablamos del vecindario y la escuela. Las modalidades psicosociales hablamos de completar, es decir, hacer cosas juntos. Miren ustedes. Las virtudes psicosociales hablamos de competencia, ¿no? Y las maladaptaciones y malignidades hablamos de virtuosidad unilateral e inercia, ¿no? E inercia. Eh, Hablamos aquí también de la quinta etapa de 12 a 18 años, que se da justamente la crisis psicosocial de la identidad yoica versus la confusión de roles, ¿no? Donde prácticamente hablamos aquí de las relaciones significativas de grupos, modelos de roles, y la modalidad psicosocial hablamos de ser uno mismo, compartir, ser uno mismo, ¿no? A la vez también las virtudes psicosociales es la fidelidad y la lealtad, y las maladaptaciones y malignidades tenemos el fanatismo y el repudio. Así también en la etapa número 6, que va desde los 20 años, precisamente hasta hemos visto que va desde los 20 hasta los 40, ¿no? La intimidad versus el aislamiento como crisis psicosocial. Las relaciones significativas son los colegas, los amigos. Las modalidades psicosociales es perderse y hallarse a uno mismo en otro. Las virtudes psicosociales, el amor. Y las maladaptaciones y malignidades, hablamos de la promiscuidad y exclusividad. Así también tenemos la etapa número 6, que va desde los 40 hasta los 60 años. Eh, Hablamos aquí de la crisis psicosocial de la generatividad versus la autoabsorción, ¿no? Generabilidad versus autoabsorción. Relaciones significativas, hablamos del hogar, los compañeros de trabajo, ¿no? Así también tenemos las modalidades psicosociales, es en lograr ser, cuidar de, y las virtudes psicosociales hablamos del cuidado, y las maladaptaciones y malignidades hablamos de la sobreextensión y rechazo, ¿no? La sobreextensión y rechazo. Muy bien, y en la etapa número 8, pues hablamos ya del adulto tardío, ¿no? La ancianidad, pues va de los 60 años hasta la muerte. La crisis psicosocial es la integridad versus la desesperación. Las relaciones significativas que se dan son entre los humanos o los míos, ¿no? Entonces, este, como hemos visto ahí, ¿no? Aún seré útil a la sociedad, ¿no? Ha tenido validez mi vida, ¿no? Ha servido de algo. ¿M? Miren ustedes, es importante, ¿no? Qué preguntas tan importantes y tan trascendentes de un anciano. Las modalidades psicosociales se dan aquí ser a través de haber sido, ¿no? Enfrentar el no ser, ¿no? Enfrentar el no ser implica la muerte, efectivamente, ¿no? Enfrentar el no ser es el cambio, ¿no? Las situaciones donde al final vamos a llegar a algo, ¿no? Sí, pues las virtudes psicosociales es la sabiduría, ¿no? Y las maladaptaciones y malignidades, hablamos de la presunción y la desesperanza, como bien mencioné, que la persona, pues, bueno, sabe que va a morir en algún momento porque está muy próximo a la muerte. Entonces, es la no, entonces, es como, acá la maladaptación o malignidad que puede tener es la desesperanza, ¿no? Caer en este caso, pues, en una persona que pueda poder, digamos, tener un sentimiento, pues, pesadumbres, ¿no? Un sentimiento de, de que todo, pues, tiene un final y no hay más que hacer. Entonces, efectivamente, efectivamente.
Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente parte. Creo que sí, hasta acá vamos a llegar, ¿ya? Entonces ya la otra parte ya lo desarrollaremos la siguiente clase. Eh, Implicaciones educativas, pues precisamente en los siguientes aspectos, tanto diseño curricular, es decir, en sesiones de aprendizaje también, disciplina, enseñanza dirigida, orientación y apoyo, entre otros. Pues aquí el maestro debe ofrecer al estudiante experiencias educativas que los ayuden a resolver sus problemas, a desarrollar su autonomía y a tomar precisamente decisiones, que le debe ofrecer precisamente apoyo y ayuda especial en las siguientes áreas como la disciplina, como el autocontrol, la conducta, el estado emocional, los problemas de identidad, así como también la solución de problemas, ¿no? La adaptación, la aceptación, eh, así como también las actitudes, los valores, ¿no? La interacción con otros, la expresión oral, el aprendizaje, el lenguaje, ¿m? Y otros. ¿M? Por lo cual tenemos aquí también el desarrollo pleno en otras áreas, precisamente ayudará a los estudiantes a lograr la autonomía y también la autoestima saludable, ¿no? Ok, muy bien, maestros. Entonces, hemos tenido una lección bastante importante, interesante. Espero que haya ayudado y servido para cada uno de ustedes el aprendizaje esperado. Y bueno, tienen ahí ya mis coordinadores, se encargará de poder compartir esta sesión para que ustedes puedan repasarlo, estudiarlo, ¿no? Y es bastante, muy importante para hoy en día en el desarrollo de nuestra actividad docente, ¿no? Y sobre todo, son temas que también conciernen pues eh, ¿no? Para el examen de este nombramiento. Muy bien, maestro. De acá será entonces hasta la siguiente clase. Muchas gracias por su tiempo el día de hoy, ¿no? Y aquí será hasta la próxima clase. Muchas gracias, maestros, y bendiciones a cada uno de ustedes. Muchas gracias por sus saludos, estimados maestros. Muchas gracias.